Bienvenidos y bienvenidas a Proceso Café, esta vez desde la histórica fuente aquí en la Alameda El Calvario de Antigua Guatemala. Vamos a conversar con Mario Castillo. Él es presidente fundador del organismo no gubernamental Voz de la Niñez y Adolescencia de Zacatepeques, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Julio, te agradezco por este espacio y es un gusto estar en Proceso GT participando en las actividades en relación a evidenciar la situación real de la niñez y adolescencia en el departamento de Zacatepeques. Así es, Mario. Prácticamente toda tu vida ha estado vinculada a la promoción y protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, pero ahora has fundado una ONG relacionado a este tema. ¿Cuáles son las razones motivacionales que te llevaron a fundar esta ONG? Gracias, Julio. La verdad es que pues desde el 1995 venimos trabajando en pro y beneficio de la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia y donde de una u otra manera sean sujetos de derechos y no objetos, ¿no? Por todas las problemáticas que afrontan, toda la violación de sus derechos humanos, y dentro de esa misma dinámica pues hemos tenido experiencia laboral en diferentes instituciones que de una u otra manera fortalecen ese proceso. En el año 2019 se empieza a tener una iniciativa considerando la situación real de Zacatepeques, que no hay ningún pronunciamiento, no se escucha mucho en relación a materia de la niñez y adolescencia, y sobre todo no se empodera a la niñez y adolescencia, ¿no? Creo que hay que empoderar mucho, hay que trabajar mucho sobre esta problemática porque de una u otra manera está impactando negativamente. Entonces decidimos fundar la Voz de la Niñez y Adolescencia con un grupo de profesionales, y desde el año 19, a pesar del contexto por el COVID, la pandemia y todas las situaciones, hemos venido tratando de impulsar acciones en pro y beneficio de informar y sensibilizar a la comunidad para que sea copartícipe del mismo proceso de cambio de la niñez y adolescencia. Gracias, Mario. El 11 de octubre último se celebró el Día Internacional de la Niña. ¿Por qué un día dedicado a la niña? Es importante mencionar que 10 años atrás la Asamblea General de la ONU determina conmemorar el Día Internacional de la Niña. Eso no quiere decir que los niños no sean vulnerables, ¿no? Hay estadísticas que de 10 casos víctimas de violencia sexual hay 7 que son niñas y 3 que son niños. La niña es más vulnerable, es más susceptible, es más frágil, está menos tomada en cuenta, y de una u otra manera el objetivo es el empoderamiento dentro de todo ese proceso de infancia, de adolescente, para lograr posteriormente ser mujeres exitosas, mujeres de cambio y mujeres empoderadas. Mario, hablemos de datos. Según el registro de nacimientos de madres entre 10 y 19 años, estos son datos a nivel nacional de enero a agosto de 2021. Se registran 47.770 nacimientos en todo el país. De estos, 46.499 madres entre 15 y 19 años y 1.271 madres entre 10 y 14 años. Solo en Zacatepeques hay 674 registros. ¿Qué indican estos datos, Mario? Esos datos son reflejados del mismo Ministerio de Salud, quien es el ente rector que lleva todo el registro de niñas y nacimiento de bebés, ¿no? Lamentablemente eso refleja una incapacidad, una falta de trabajo en conjunto, de conciencia social, y de una u otra manera las niñas son vistas como objetos, ¿no? Aquí hay que ir más a fondo, porque estos datos que registra el Ministerio de Salud son niñas y adolescentes, ¿no? Víctimas de violencia sexual, lo más seguro. El 90% de esos casos pues se registra que se da dentro del mismo círculo familiar, ¿no? Pero creo que hay datos que no están registrados todavía. Para mí y como asociación hemos hecho algunos análisis, y dentro de las mismas investigaciones que se hacen por otras instancias, se habla que por cada caso que se refleja o se denuncia hay 4 o 5 que no.
Y ante la misma situación de la pandemia, me atrevo a pensar que estos datos son los que estadísticamente llegan al sistema. Pero hay mucho más nacimientos, hay un subregistro, lógicamente. Hay mucho más datos que en algún momento van a impactar negativamente. Ahora, ¿cómo están estos bebés? ¿Cómo están las niñas? Porque también dentro de ese mismo proceso, sus derechos, la educación, la alimentación, el vestuario, el tema de salud para ellas, ¿no? Y la exclusión, básicamente. En muchas escuelas y colegios resulta una niña o adolescente embarazada y la retiran. La retiran lamentablemente y violentando un derecho constitucional que está establecido en la Convención, ¿no? Entonces sobre eso creo que es importante tomar conciencia y seguir trabajando, porque atrás de esa niña, cuidando a otra niña ahora, ¿no? Hay una familia, pero las condiciones de la familia, nuestras familias en muchos, principalmente en el interior, son muy numerosas. Con 10 quetzales o 15 quetzales están viviendo al día. Para mantener esas condiciones y a la par de eso, habría que evaluar el seguimiento de estos casos, ¿verdad? Claro, y es que el sistema político imperante es excluyente y margina, pero en el caso guatemalteco, las mujeres son triplemente marginadas, porque son mujeres, porque son pobres y porque son ricas. Y en este contexto desgraciado entran las niñas. Lamentablemente es el mayor impacto que se tiene, y en el interior es mucho más complejo. Sí, la situación es más difícil para las niñas, y no es que no se quiera visibilizar de esa manera, pero igual cuando nace un niño hacen caldo gallina, ¿no? Pero cuando nace una niña no hay nada. Entonces también creo que es generacional, es cambio de patrones de crianza, cultural también. El sistema de protección hay que enfocarlo a que realmente articule acciones, pero que ponga a la niña en el centro, que todos giren alrededor de eso. Sí, fíjate que, por ejemplo, mi mamá, recuerdo que nos contaba una anécdota de una vecina que nació una niña. Lo que vos decías, nace un niño, el caldo de gallina. Nace una niña, esta vecina decía, hágales caldo de sope. O sea, un sistema patriarcal, machista, y que a todas luces margina y desvaloriza a la mujer. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Es preocupante porque los nacimientos que reflejas ahí es ese promedio, pero en otros departamentos es más alto, Quiché, Alta Verapaz. O sea, no estamos diciendo que de una u otra manera no hayan datos en otros departamentos. Puede ser... Sí, por ejemplo, el registro de nacimientos de madres entre 10 y 19 años, por ejemplo, en el Quiché es de 4.363. Sí, de una u otra manera nosotros, el hecho de entregar el sábado sticker con el tema de reducción de la violencia sexual, principalmente de embarazos en niñas, es por esos datos. O sea, a la larga ahorita es un porcentaje significativo, pero en algún momento si no ponemos los alertas, si no accionamos, puede ser que lleguemos a esa cantidad de datos o rebasarlo, ¿no? Claro, me parece aquí el dato más alto de todo el país es Huehuetenango, con 5.958. Sí, lamentablemente Huehuetenango se ha ido incrementando mucho este tema de violencia, pero como vos bien lo decías, venimos del conflicto armado interno, venimos de mucho machismo, de mucho poder, autoritarismo, y que de una u otra manera no se tiene ese trabajo principalmente más a fondo que queremos como asociación por las 3 líneas de acción que trabajamos, que es la parte de prevención, ¿sí? Prevención de la violencia, pero en los lugares o en los municipios o en los caseríos, en las aldeas donde no llega. Porque se hace mucho trabajo de diferentes instituciones, pero siento que hace falta llegar más a esos lugares y a fondo. Me llama la atención que el Progreso tiene menos nacimientos, 376, seguido de Zacatepeques con 674. Sí, habría que ir analizando alguna estrategia que han estado implementando, pudiera ser, pero también me atrevería a decir que hay subregistros, como lo hemos hablado. O sea, no son datos reales. El año pasado cerró con 110.000 embarazos en niñas y adolescentes,
Y ahorita, pues, según las estadísticas, ya vamos por una buena cantidad, ¿no? Entonces, 65.373 embarazos. Esto es grave. Esto es una tragedia social. Lamentablemente es lo que de una u otra manera nosotros estamos impulsando a través de este tipo de actividades. Por eso agradezco el espacio que se da, porque creo que es importante informar y sensibilizar, porque muchas veces las mismas familias o la misma sociedad no cree esto que está pasando, ¿no? Creo que es ilógico lo que podemos comparar, pero lamentablemente viene siendo como el COVID. Miras el mapa y todos los departamentos están en rojo. Miras el mapa de embarazos y no hay departamento que no tenga registrado. Claro. Zacatepeques registra 1.608, pero me llama la atención que desde los 12 años, o sea, este es un registro de este año, de enero a agosto de 2021. 3 niñas de 12 años. Sí, que de seguro fue de 11 años, Julio, porque en 12 años ya tuvieron al bebé. Ahora, aquí lo que habría que hacer más a fondo y analizar desde esa perspectiva, Julio, es que estamos hablando de 65.373 embarazos, ¿no? Y hay 44.000 nacimientos, si no estoy mal. No pega. O sea, muchas niñas han sido solo violadas, no han quedado embarazadas. Y en el peor de los casos, igual es lamentable, es garrafal que de una u otra manera las niñas sean vistas siempre como objetos y no como sujetos de derecho, ¿no? Dice que son 7 niñas y adolescentes promedio que sufren una maternidad forzada todos los días. Sí. Lamentablemente, de una u otra manera, en base a esa cantidad de casos, es que se determina esa cantidad de situación real que está viviendo la niña adolescente, ¿no? Si hacemos el comparativo, 1.608 casos solo en Zacatepeques, en lo que estamos aquí sentados, más de alguna niña está siendo violentada. El problema es que nosotros invitamos a la cultura de la denuncia, que la gente lo denuncie, pero muchas veces están las amenazas, la intimidación, el sistema que no camina. Claro, porque estas violaciones, aquí dice que el 90% de estas violaciones se dan en el círculo familiar, o sea, es una maternidad forzada. Sí, lamentablemente, según las estadísticas, pues se refleja que hay un tío, hay un primo, hay un papá, hay un abuelo, hay un hermano, ¿no? Pero esos son los datos estadísticos a lo interno, ¿verdad, Julio? Externamente también hay procesos y hay denuncias de casos que hay que ventilarse porque hay maestros. Sí, hay maestros, hay policías, hay gente. Bueno, el caso más reciente de los 3 maestros de un establecimiento nacional de San Lucas, Zacatepeques, 3 profesores que una famosa magistrada suplente les cambió el delito. Es decir, es grave y el sistema es cómplice. Hay que mover al sistema, hay que evidenciar, y esa es la invitación un poco de la asociación, que no nos quedemos callados, que denunciemos la situación. No tenemos la cultura de la denuncia, hay que cambiar todo el sistema, hay que articular esfuerzos para que el sistema dé la respuesta también, porque de una u otra manera hay que ir considerando que no se dé la revictimización de las niñas, porque cuando se encuentra una niña o se determina, todo el mundo la quiere entrevistar. Y si supieran los efectos psicológicos o el daño que ocasiona más. Y yo, fíjate, Mario, que yo he escuchado a abogados. Es que es descarado, dicen, pero es que a los 12, 13 años ya coquetean, dice, como defendiendo al victimario. Es decir, uno se pone a pensar muchas cosas y al final creo que hay que corregir este sistema cultural en el que vivimos. Sistema cultural, sistema político, sistema educativo y de empuje y de creer que podemos hacer ese cambio, Julio, porque esa es la línea base ahorita. ¿Con cuántos vamos a terminar a fin de año si no se siguen haciendo? Claro, y lo que ustedes han dicho, que todas estas estadísticas, todos estos casos, todos estos números se agravaron en este tiempo de pandemia, porque los niños las niñas se quedaron encerrados en su casa y tuvieron que convivir con el violador. Mira, eso creo que es más lamentable, pero también habría que hacer un llamado a la conciencia, porque de una u otra manera la gente no cree de estos casos de violencia sexual.
Y no hemos hablado del tema trata, ¿va? ¿Sí? Ese es otro tema bien complejo que sucede en la Antigua. Que sucede en el Parque Central de la Antigua. Y se invisibiliza. Sí. Entonces creo que hay que ir pensando en cómo estratégicamente se tienen esas acciones en pro y beneficio. Pero déjame decirte, Julio, que lamentablemente la gente, igual que el COVID, hasta que no le da COVID no cree. Y lamentablemente con el caso de violencia sexual, hasta que no se da una situación cercana a su núcleo familiar o algún conocido, no creen que esa situación está pasando. Pero lamentablemente se dan esos casos. Pero hay amenazas, hay intimidaciones, ¿sí? En el interior hay casos que hemos conocido que de una u otra manera no denuncia a la mamá porque el papá es el que está cubriendo todas las necesidades. Y de repente la niña ya tiene un hijo y está embarazada otra vez del mismo papá, pero como el papá es el que sufraga todo, hay unas situaciones de amenazas e intimidación que hay que cambiar esos paradigmas, hay que cambiar ese sistema, ¿no? Ahora, pasando al sistema de alerta Alba Kenneth, 17 desapariciones diarias de niñas y niños adolescentes hasta septiembre de 2021, es decir, de enero a septiembre de 2021. Esto es gravísimo, 17 desapariciones diarias. Sí, es lamentable el registro que se tiene, Julio, pero yo me atrevería a pensar que también hay un subregistro, hay más casos realmente. Te recordarás que en enero, febrero y marzo, aquí en Antigua se disparó una cantidad de alertas increíble, ¿no? Y que a la larga decían que era mentira, que era falso, pero de una u otra manera hay que ir viendo ese tipo de situaciones que se dan, ¿verdad? Una niña o un niño toma la decisión de irse de casa por alguna razón. Claro, hay que considerar ahorita la situación psicológica, emocional, la pandemia. O sea, la niñez y los adolescentes ya están cansados de un sistema educativo a través de plataformas, lo virtual. Ellos necesitan actividades. Nosotros, en conmemoración del Día de la Niña, hemos venido haciendo algunas actividades que se realizaron con grupos no mayores, pero con algunas actividades lúdicas, informativas, porque ese es el enfoque, ¿no? Que conozcan sus derechos, que conozcan sus deberes, pero que tengan actividades también de salud mental. En la casa es complejo que se haga porque papá no está o mamá no está, y si está en sus tareas, el niño está estudiando, y en la tarde, ¿qué pasa, va? Hay un análisis que se hace que algunos colegios o escuelas, más colegios que escuelas, implementaron mucho la situación de que en las tardes ya no hay tareas. Y creo que eso beneficia a como estamos en COVID y a cómo está la situación, que el niño tenga también parte de salud mental y que en lo que pueda juegue en la tarde, no que hay clases toda la mañana y todavía tareas en la tarde. Pero con lo que vos decías, a pesar de que de una u otra manera están recibiendo clases virtual, hay denuncias de maestros que han abusado y que están en proceso porque han violentado a las niñas. Y no solo agresión, ¿sí? Porque la violencia sexual se da desde la parte de agresión sexual y desde la parte de violación, ¿verdad? Sí. Claro, así es, Mario. Y para concluir, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué puede hacer esta sociedad para minimizar estos datos? Yo creo que hay que articular esfuerzos desde los garantes del Estado que competen, como la PGN, PNC, la misma PDH, Ministerio de Salud, articular esfuerzos porque se hacen aisladamente. O sea, acá ante la situación hay que generar una mesa de diálogo, un espacio donde se pueda conversar y converger acciones estratégicas en pro y beneficio, porque no es solo la situación de reducir los datos. Nosotros dentro de ese enfoque estratégico trabajamos la parte preventiva, como bien te lo comenté, y lo estamos haciendo para sensibilizar e informar. Y ha habido mucha gente que se ha acercado a colaborar con nosotros. Nosotros somos una iniciativa que estamos tocando piedra. Paso a paso vamos construyendo y hemos ido viendo cómo de una u otra manera se logran espacios para presentar algunas propuestas. Estamos tocando puertas en la iniciativa privada, alguna gente se ha acercado y nos ha colaborado con algo, y así hemos ido logrando como que algunos materiales, algunas actividades, porque lamentablemente dentro de ese proceso está. Pero queremos ver la posibilidad de lograr estructurar un programa de atención, un centro de atención psicológico-social ambulatorio, porque creo que de una u otra manera la atención psicológica ambulatoria, desde un diagnóstico, un plan de tratamiento y un proyecto de vida,
contribuye mucho más a ese empoderamiento de los casos como prevención y de los casos ya identificados. Pero también aunado a esto, un centro de formación. O sea, a la muchacha hay que formarla en algunos talleres ocupacionales como una alternativa de un emprendimiento que le pueda servir como una alternativa para mejorar sus pocas condiciones de ingreso o de vida, ¿no? Ante el mismo contexto, porque la situación real educativa, vos sabés cómo está. Pero sobre esto también queremos empujar un programa de gestión jurídica donde podamos estar como querellantes adhesivos en el proceso. O sea, identificamos un caso a través del sistema que ya sea trasladado por la PGN, el juzgado o voluntariamente que llegue y lo identificamos, le damos su atención terapéutica integral, pero también si hay elementos que determinan que el tío, el papá, el maestro, sea quien sea, la haya abusado, nos vamos a meter con todo al proceso, pero hacer eco en que se logre la sentencia condenatoria y no la absolutoria, Julio. Ese es nuestro enfoque, esa es nuestra invitación y pues nos pueden seguir en la página y cualquier inquietud. Tenemos la página del Facebook Voz de la Niñez y Adolescencia, así aparecemos, ahí pueden visualizar. El teléfono pueden llamar al 41 22 11 73, ¿sí? Y ahí podemos coordinar y cualquier cuestión que quieran colaborar o apoyarnos, bienvenido, porque todo va a ser en pro y beneficio de cambiar la realidad. Ahorita estratégicamente estamos enfocados en Zacatepeques, pero queremos considerar irnos a esos municipios, a los 16 municipios, pero más que los municipios central, a las aldeas, esos caseríos donde no llega la información. Nuestra estrategia de la asociación es a nivel nacional. Posteriormente queremos abarcar Chimaltenango y Escuintla, que son otros temas fundamentales. Muy bien, gracias Mario. Yo creo que esta conversación la vamos a continuar en otras ediciones porque es un tema de actualidad y es un tema que se esconde, que está ahí presente, pero que no se dice, de que hay miedo de hablarlo y hay necesidad de visualizarlo. Así que gracias Mario, gracias seguidores y seguidoras, nos vemos en una próxima edición. A vos Mario, gracias. Julio. Chate tu cafecito.